Hola, buenas tardes. Tengan todos ustedes, gracias por estar pues tomándose el tiempo para ver y escuchar un poquito sobre esta plática. Mi nombre es Freddy Omar Piedra Arévalo. Soy estudiante de maestría en ciencias biomédicas en la Universidad Autónoma de Chiapas, la UNACH. Actualmente curso el tercer semestre de la maestría y, pues he tenido afortunadamente eh, he tenido valga la redundancia, la fortuna de coincidir con estas personas de Open Lab, con el doctor Marcos, el doctor Osma, pues en un congreso sobre biología sintética, ¿no? Y entonces ahí fue pues que tuvimos el contacto y nos estuvimos escribiendo y pues el doctor Marcos, pues como vio que me interesa mucho la parte de la inmunología, eh, pues me invitó a dar esta plática, ¿no? Cabe resaltar, pues como soy un estudiante de maestría, pues no, tal vez no tengo mucha experiencia en el campo del inmuno, pero pues, es una materia que me gusta mucho. Eh, y pues parte de mi proyecto de tesis está enfocado en esto, ¿no? Pero hoy vengo pues a hablar de algo diferente. eh, de hecho, es la exposición de un resumen sistemático, una revisión sistemática de la bibliografía que existe en relación a a la respuesta inmune a este nuevo coronavirus de importancia de salud pública que, como sabemos, ha causado pues ya la pandemia que conocemos, es causante de la enfermedad de moda COVID-19. Entonces, una de las cosas más importantes que se ha estado preguntando sobre esta pandemia es, pues, precisamente eso, ¿no? La respuesta inmune contra este nuevo patógeno de reciente aparición, ¿no? Entonces, queremos saber cómo el cuerpo, cuáles son las vías, los mecanismos que utiliza nuestro sistema inmunitario para poder erradicar. Y precisamente también las fallas que pueden haber en nuestro sistema inmunitario que provoca pues, la aparición de la enfermedad grave, porque pues, sabemos que a lo largo bueno, en el poquito tiempo que lleva la aparición de este virus y que inició la dispersión en todo el mundo, pues algo sin precedentes, diría yo, pues se ha investigado en tan muy poco tiempo mucho sobre el virus, ¿no? Sobre tratamientos, sobre precisamente conocerlo bien, desmenuzarlo y pues nos hemos topado con muchas sorpresas de este virus, ¿no? Que es un poquito especial y que pues gracias a esas características excepcionales que se le han descubierto, pues se le acuña que sea tan exitoso en el sentido de que sea pues has dispersado por todo el mundo, ¿no? Un virus de alta, de- que pues tiene, es muy contagioso. Entonces yo vengo a hablar un poco de eso, sobre un panorama, una visión general sobre la respuesta inmune a SARS-CoV-2. Si bien sabemos cómo es un nuevo virus, es un nuevo patógeno, pues no se sabe mucho sobre su sistema inmune, ¿no? Bueno, no sobre su sistema inmune, sobre cómo nuestro sistema inmune le hace frente a a este nuevo patógeno. Pero lo que sí se sabe, perdón, es que otros dos virus muy parecidos a el SARS-CoV, digamos el uno, el que apareció primero en China en el 2003 y el MERS que apareció en el Medio Oriente en el 2012, también son dos coronavirus que causan enfermedades en el humano y pues de ellos sí se tiene como que una idea más clara de cómo funciona el sistema inmune. Eh, este, Funciona el sistema inmune para erradicar este patógeno, ¿no? Y con base en eso, o partiendo de ahí, es que ha empezado a estudiar a este nuevo coronavirus. Entonces, prácticamente es lo que voy a hacer, es una revisión sistemática de la literatura y muchas de las cosas que voy a mencionar, pues se sabe de SARS o de MERS y que se infiere que también pasa con el nuevo coronavirus, ¿no? Y también hay cosas del nuevo coronavirus que se han visto, pero pues todavía estamos como que en pañales para saber, por ejemplo, una de las preguntas más importantes que se hace bueno, o dos de las cosas más importantes que se quiere saber ahorita es si surge una memoria a largo plazo de este nuevo virus con las personas que quedan infectadas, o si no hay una generación de memoria, y esto es muy importante, pues, también cobra importancia
pues el diseño de una vacuna, ¿no? Que también no es nada sencillo diseñar una vacuna, que por cierto cabe mencionar que pues en México se necesita mucha inversión para poder, pues ya nos hemos dado cuenta que pues invertir en ciencia, eh, esta pandemia nos ha enseñado que invertir en ciencia sería una buena idea, ¿no? Bueno, entonces vamos a comenzar. Bueno, mi presentación pues lleva como título, ¿no? La respuesta inmune en COVID-19, causado por este nuevo coronavirus SARS-CoV-2, una visión general. Entonces, quiero empezar hablando primero, ¿no? Eh, mucha de la fisiopatología que causa esta enfermedad en los pacientes que evolucionan a una forma grave, mucha es causada por una respuesta inmune ineficiente o exacerbada, ¿no? Del hospedero hacia al patógeno o al antígeno, ¿no? En este caso también la carga viral se ha visto que tiene mucha importancia. No solamente se ha visto que es el propio sistema inmune el que pone en un estado grave al paciente, sino que también podría ser que un daño directo del virus hacia otros órganos. Entonces, hay tres escenarios en esta nueva infección por el coronavirus SARS-CoV-2, en COVID-19. Hay tres posibles escenarios, ¿no? Que yo les he denominado el bueno, el malo y el feo, ¿no? El bueno, pues son aquellas personas que se infectan con este nuevo coronavirus. Hemos visto que principalmente son aquellas personas jóvenes que pues no bueno, digamos, tienen esa ventaja de todavía tener su sistema inmune no tan deteriorado, ¿no? Entonces, estas personas a las que yo les denomino en el rubro del bueno, son personas que se infectan y pasan desapercibidas, ¿no? O sea, asintomáticas o solamente presentan signos leves de la enfermedad. Hay otras personas que se exacerba un poquito más la enfermedad y puede causar un tipo de neumonía o complicaciones respiratorias. Y el otro extremo, digamos, el más feíto de la enfermedad sería que hay una respuesta inmune descontrolada, una gran producción de cantidades enormes de citocinas proinflamatorias y una gran cantidad de carga viral, y a la que le domino el feo, ¿no? Porque esos pacientes que desarrollan estas respuestas inmunes descontroladas, pues generalmente acaban en la unidad de cuidados intensivos, ¿no? Con múltiples complicaciones, la complicación respiratoria que ya había dicho, a pesar, perdón, además puede haber una falla multiorgánica y todo que ya sabemos, ¿no? En cuanto a la fisiopatología y a lo que causa esta nueva enfermedad. Pero no es el tema ahorita esto, pero pues es muy importante saberlo. Entonces vamos a empezar hablando un poquito de este virus, cosa que creo que ya muchas personas saben, no solamente personas que se dedican pues a estudiar cosas relacionadas con las ciencias de la salud, sino que este virus no solamente ha provocado que se investigue mucho, sino que también ha provocado que, digamos, las personas ajenas, digamos, a las ciencias de la salud, empiecen a leer un poquito, ¿no? Y empiecen a ver más información en las redes sociales, Facebook, Twitter. Se ha manejado mucha información, tanta información buena como información mala, también hay que decirlo. Pero lo importante es que hay personas que están leyendo más allá de las cosas que antes leían, ¿no? Entonces, eso es algo bueno, entre comillas, de esta nueva infección viral que apareció, ¿no? Pues COVID-19 es una infección causada por un coronavirus, un virus llamado SARS-CoV-2. Es de reciente aparición, una enfermedad reemergente. No sé si llamarla reemergente, o porque pues se dice que pues, es un primo muy cercano de un virus que ya había estado anteriormente, ¿no? Entonces, una enfermedad de reciente aparición. Muchos de los artículos refieren que pues, uno de los primeros casos se detectó el 19 de diciembre, a mediados de diciembre del 2019. Algunas personas dicen que se tienen reportes de mucho más antes y que son personas que no están relacionadas con el mercado de Wuhan, perdón, pero eso es otro, otra, otro, otro tema, ¿no? Es una enfermedad, bueno, en ese caso es un virus que una de las que uno de sus
digamos, del grupo de personas que son susceptibles a padecer esta enfermedad, pues somos todos, pero hay unos a los que afectan más que a otros, ¿no? Por ejemplo, afecta principalmente a personas eh, mayores de 65 años o pacientes que tengan alguna enfermedad metabólica, como ya sabemos, hipertensión, eh, diabetes, obesidad. También se ha visto que hay problemas con las mujeres que están embarazadas, es un grupo de riesgo también. Las personas inmunocomprometidas, ya sea por una inmunodeficiencia primaria o una inmunodeficiencia secundaria, debido ya sea a VIH o a una malnutrición, y pues eso afecta también a que se suprima de alguna manera el sistema inmunológico, ¿no? O aquellos pacientes que están en tratamiento, pues también con fármacos inmunosupresores. Afecta más a hombres que a mujeres. Hemos visto esta dinámica eh, de, digamos, de que este virus prefiere más infectar a hombres y a mujeres. Estadísticamente se ha visto y biológicamente se le ha atribuido a varias cosas, ¿no? Dos de las cosas que se ha dicho sobre esta relación en cuanto a que afecta más a hombres que a mujeres es que, primero, eh, pues un receptor de la inmunidad innata, el TLR7. Se ha visto que pues, las mujeres tienen mucho más expresión de este receptor que los hombres. Se ha visto esto y pues probablemente sea más eficiente la respuesta antivírica. Sabemos que los TLR7 son receptores tipo TOL que se encuentran dentro de, este, de vesículas intracelulares que se dedican principalmente a identificar material genético, RNA de virus, ¿no? Principalmente. Entonces, al tener más receptores las mujeres que los hombres, pues este podría ser una razón, ¿no? Y otra razón que se plantea es pues, eh, que pues muchos de los genes que codifican para componentes de la respuesta inmune están codificados en el cromosoma X, ¿no? Entonces, de alguna manera, se ha visto que a pesar de que en las mujeres pues uno de los cromosomas X es inactivado, pero pues esta puede ser una de las razones también se dice, una información bueno, no es tan reciente, pero salió en un periódico de divulgación científica muy respetable, y pues también en alguna ocasión lo mencionó en una de sus charlas el doctor Lascano. Entonces, The Guardian se llama, no sé si lo pronuncié bien, el periódico. Y pues a pesar de que infecta solamente a hombres y mujeres, hemos visto que pues, ya se ha convertido en una pandemia y es prácticamente un virus de distribución mundial, ¿no? Está ya casi en todos los países. Eh, los signos y síntomas que representa una persona con COVID-19, pues ya sabemos, ¿no? Los principales son tos seca, dolor de cabeza y fiebre, y sumado a otros que pueden ser dolor de articulaciones, dolor de músculos, dolor de garganta, dolor de pecho, conjuntivitis, y un signo de alarma muy importante que nos haría, digamos, pensar bien y decidir ir a buscar atención médica sería la dificultad para respirar. Se han venido manejando otros signos y estos otros síntomas que aparecen en diferentes grupos de personas, pero pues los principales serían estos, ¿no? Si nosotros empezamos a tener esta serie de síntomas y signos, pues tendríamos que ponerle un poco de atención, ¿no? Y sobre todo cuando empieza a haber dificultad para respirar. Vamos a hablar un poquito antes de entrar con la respuesta inmune del virus, vamos a hablar un poco sobre pues, las características de este nuevo patógeno, ¿no? Del coronavirus. Y pues primero, pues si vamos a hablar del patógeno, pues voy a citar a dos grandes científicos mexicanos que precisamente uno que es este científico, el doctor Antonio Lascano, que pues una de sus líneas de investigación es trabajar precisamente con los RNA, ¿no? Y este nuevo coronavirus es de RNA. Entonces, él en una de sus pláticas, tratando de explicar al público en general que era un virus, él decía algo muy importante, que no necesariamente lo simple no es necesariamente primitivo. Y hacía alusión precisamente a los virus, ¿no? Porque hablando estructuralmente, si comparamos una célula eucariota o procariota, la que sea, con un virus,
pues vemos que las células tienen un mayor nivel de organización, hacen numerosos procesos bioquímicos que les permite estar con vida, estar funcionando, mientras que los virus estructuralmente son muy simples, ¿no? Son un cúmulo de proteínas asociados con material genético, ya sea DNA, RNA, y en este caso son desnudos o son envueltos en una capa de lípidos que también está asociada a otras proteínas, ¿no? Entonces, son, son estructuras desde el punto de vista bioquímico, en cuanto a su composición, muy simples, ¿no? Pero así de simples, que pues los virus pues tienen la capacidad, algunos, no todos, de pues causar problemas de salud, ¿no? En los humanos, causar enfermedad, y un ejemplo es esto, ¿no? Entonces los virus, a pesar de verse tan simples estructuralmente, en cuanto al el tipo de enfermedad que provocan, pues son enfermedades muy complejas, ¿no? Y utilizando esto como introducción, también quiero citar a otra persona, a, a una gran persona, un gran científico que pues lastimosamente eh, pues tuvo este año, falleció no hace mucho tiempo, uno de los mejores inmunólogos de México, y que tuve la fortuna de estar en alguna de sus clases, el doctor Leopoldo Flores Romo, ¿no? El doctor Leopoldo, en uno de sus muchas pláticas que dio a los jóvenes que se incursionaban en esto de la ciencia, parafaseaba esto, que los microbios no son mucho más inteligentes de lo que los imaginamos. Entonces, hablando de un virus, que también lo vemos como algo simple, eh, puede pasar lo siguiente, ¿no? Entienden de matemáticas, física y tácticas militares, porque pegan rápidamente y saben dónde cortar las vías de comunicación y usan camuflaje. Eso es muy importante, ¿no? En el sistema inmunológico, saben los virus dónde cortar esas vías de comunicación. Y pues saben mucho más que nosotros de genética, biología celular e inmunología. Entonces, el doctor Leopoldo pone muy en claro, digamos, de alguna manera, lo inteligente que son, entre comillas, estos patógenos, ¿no? Porque pues saben cómo eludir al sistema inmune, y parte de esos mecanismos pues les permite sobrevivir, ¿no? Entonces, juntando las dos ideas de Lascano y de Flores Romo, pues podríamos decir que de alguna manera este nuevo coronavirus pues, ah, tiene tácticas, ¿no? Para poder hacerle frente al sistema inmunológico y pues, ser tan exitoso. Entonces vamos a hablar de las características del virus. Esta nueva pandemia causada por el coronavirus SARS-CoV-2, eh, eh, la- este virus causante de la enfermedad COVID-19, pues es un virus estructuralmente, su material genético es un virus de monocatenario, de una sola cadena, es un virus envuelto y de polaridad positiva. Dentro de la familia de los coronavirus, este coronavirus SARS-CoV-2 es un beta coronavirus, y pues es un virus también zoonótico, ¿no? Que quiere decir que era un virus que puede estar en un hospedero animal y puede saltar al humano. El tamaño de la partícula, el virión puede venir aproximadamente de 80 a 200 nanómetros, va a variar. Y su tamaño, el tamaño de genoma, cabe resaltar que es uno de los virus que tienen el genoma de RNA más grande. El tamaño del genoma viene siendo de 26 a 32 kilobases. Y pues ahí tenemos pues el número de acceso al banco de genes, el GenBank, de la primera secuencia que se obtuvo de este nuevo coronavirus en Wuhan, en China. Entonces, en cuanto a su organización genética, quiere decir cómo están organizados los genes o las partes codificantes de las proteínas. La organización, hay una organización de 5 genes importantes. Como es empezando del extremo 5', tenemos pues, que una de las primeras proteínas que se traducen son la polimerasa dependiente de RNA del virus. Luego se codifican las proteínas estructurales, como la proteína espiga, la proteína de envoltura, la proteína M y la proteína de la nucleocapsid, ¿no? Entonces, en este orden están acomodados
diferentes regiones codificadoras para las proteínas que necesita el virus para su ciclo replicativo. Aquí hay una visión más general sobre el genoma del SARS-CoV-2. Pues habíamos dicho que es un RNA de polaridad positiva. Tiene aproximadamente 10 marcos de lectura abierta. Y hablando pues del tamaño del genoma del virus, 2/3 del genoma solamente las utiliza para generar el complejo replicasa, ¿no? Todas las proteínas que tienen que ver con la replicación del material genético. Y un tercio, el tercio restante del genoma, pues forma parte de las proteínas estructurales que al final van a servir para ensamblar a los nuevos virus que se generan, ¿no? Entonces, así está más o menos eh, constituido el, este, el material genético de SARS-CoV-2. Habíamos dicho, bueno, ya sabemos que este coronavirus, a pesar de decir que es un virus o un patógeno de reciente aparición, el nuevo, sabemos que tiene similitudes con otros coronavirus de importancia de salud pública que causan enfermedades en los hombres, ¿no? Los más, eh, los más cercanos a COVID, bueno, en este caso SARS-CoV-2, que causa COVID-19, son el virus SARS y el virus MERS, que también aparecieron en el Medio Oriente, uno en China también, en el 2003, y uno en Arabia Saudita en el 2012, ¿no? Hay diferencias. Bueno, aquí es un cuadro que nos muestra las diferencias que hay entre estos tres coronavirus que genéticamente pues están emparentados, ¿no? Pero tienen diferencias unos, a nivel genético que les da otras características. Pues ambos, bueno, los tres, perdón, pues el reservorio natural de estos coronavirus, uno de los reservorios naturales de todos los coronavirus, pues es el murciélago, ¿no? En los tres, el murciélago. Un intermediario desconocido, bueno, digo un intermediario, un hospedero intermediario, que quiere decir que es la especie donde el virus salta y después salta al hombre como una enfermedad zoonótica. Pues vemos que para el SARS-CoV-2 fue un animal, civeta, es como un tipo no sé cómo describir este animal salvaje, no sé si es un felino o, o no sé, la verdad, no tengo ahorita el dato. Y en cuanto al MERS, pues el hospedero intermediario eran los dromedarios, ¿no? Y los camellos. El modo de transmisión de estos tres virus, pues los tres es por el contacto directo y por las gotitas respiratorias, de secreciones respiratorias que podemos generar al estar hablando o al estornudar, ¿no? Este número, el R0, que quiere decir pues la capacidad que tiene el virus para contagiar a una persona que tiene, qué capacidad tiene para dispersar el virus, pues se ha visto que el COVID-19 se ha dicho que está entre este R0 está entre 2 y 3, en SARS entre 2 y 5 y en MERS pues menos contagioso, ¿no? Menos de 1. El periodo de incubación desde que el virus entra en nuestro cuerpo y empieza a causar los primeros síntomas en COVID, pues es más o menos de 5.1 días, una, una, una mediana de esos días en SARS 4.6 y en MERS 5.2 días, ¿no? Eh, el, este porcentaje o sea, se me fue el, el avión. Mm, Este porcentaje de letalidad, pues eh, pues vemos que SARS, el primer coronavirus SARS que apareció, pues tiene una tasa de fatalidad mucho más grande que los otros, que el nuevo coronavirus en COVID-19, pero mucho menos que el MERS, ¿no? Entonces, todas estas diferencias, pues, que obviamente tienen que ver con las diferencias a nivel genético que se tienen, ¿no? Eh,
Bueno, seguimos. En cuanto a su mecanismo de entrada y replicación, pues hay cosas, también hay cosas muy importantes que resaltar de aquí, ¿no? Y como todos los virus, son parásitos. Desde el punto de vista para su supervivencia, estrictamente intracelulares, necesitan de una célula para poder hacer su mecanismo de replicación, ¿no? Y generar más viriones. Y como todo virus, pues tienen una célula, un tropismo especial, ¿no? Una célula favorita, la que quieren infectar. En este caso, las células que van a infectar van a ser aquellas células que expresen el receptor, que como haciendo alusión a la llave de la cerradura, tienen que embonar de manera perfecta para que haya unión y después la endocitosis del virión, ¿no? Entonces, la replicación, pues empieza, el primer paso es la unión o la entrada la unión del virus con el receptor y la fusión de las membranas, ¿no? Entonces, en este caso, y el proceso de endocitosis. Ese nuevo coronavirus, pues utiliza su proteína espiga, una proteína que se encuentra en la envoltura del virus, que denominamos proteína S, tiene afinidad por un receptor muy importante que prácticamente se expresa en casi todos los tejidos, en unos más, en unos menos, pero su receptor específico es el receptor es el receptor, la enzima convertidora de angiotensina 2, ¿no? Entonces, ese receptor, como les habíamos dicho, eh, pues es un receptor que se expresa en casi todas los tejidos, principalmente en el pulmón y en otros órganos. Y pues la función de este receptor, más allá de ser la cerradura para la llave del virus, pues tiene funciones en cuanto a mantener la homeostasis de la presión arterial, ¿no? Es la enzima, una enzima acoplada a membrana, que pues lo que hace es romper a la angiotensina 2 en otros componentes que precisamente su función van a hacer eso, no regular la homeostasis de la presión arterial, ¿no? Pero muy aparte del receptor AC2 que necesita el coronavirus, necesita otra proteína eh, que se ha identificado como TMP-RS2, que es una proteasa que necesita el coronavirus, esta proteasa, para eh, pues provocar cambios conformacionales en la unión entre la proteína espiga y ácidos para pues hacer más fuerte de alguna manera esta unión ah, del virus con el receptor, ¿no? Y ya cuando se unen estos dos receptores con la proteína espiga, pues hay un tipo de invaginación, ¿no? De fusión de membranas y se da el proceso de endocitosis. Ya adentro de la célula hay una liberación del material genético, se libera la cadena de RNA del virus y empieza la traducción, ¿no? La traducción de las proteínas estructurales, digo, de las proteínas no estructurales y de las proteínas estructurales. Y pues también empieza a ver la replicación del material genético. Después que se da la traducción y la replicación del material genético, pues se da el proceso de ensamblaje del RNA, con las proteínas estructurales. Esto pasa a nivel del retículo endoplásmico y el cis-Golgi, y pues ahí se da más o menos el ensamblaje de la RNA polimerasa con las proteínas estructurales. Después hay fusión de membranas y finalmente la liberación de las nuevas partículas virales. El ciclo replicativo, eh, desde el punto de vista clínico o en investigación, es muy importante porque pues, hay muchos fármacos que se están probando, fármacos que ya existían y que se está probando su eficacia en detener pues, este ciclo de replicación del virus, y saber en qué paso podemos detener la replicación del virus, ¿no? Y uno de los que lleva más ventajas es el remdesivir, que sabemos que es un antiviral que pues lleva la ventaja para hacer un tratamiento pues de alguna manera exitoso contra COVID-19. Entonces, como ya hemos dicho, este virus tiene tropismo por muchas células, ¿no? Principalmente las células epiteliales de las respiratorias altas y bajas, ¿no?
Uno de bueno, una de sus múltiples células que infectan, pues es el epitelio nasal, el epitelio bronquial, los neumocitos tipo 2 en los pulmones, el epitelio gastrointestinal, también algunas células inmunes como los macrófagos también pueden ser susceptibles a infección por este coronavirus. Los linfocitos también, que podría también explicar algo sobre la linfopenia que aparece en los pacientes con esta enfermedad. Eh, el epitelio corneal y, como les había dicho, tiene muchas células a las cuales puede afectar este virus gracias a que la proteína que utiliza para entrar a dichas células pues se expresa en muchos tejidos, ¿no? Y algo muy importante en esta pequeña revisión, en este pequeño paper, que es que, como les digo, ¿no? Han salido muchos, miles de publicaciones que hablan al respecto de COVID, ¿no? Uno de estos, particularmente en este que tenemos acá, que muestro yo, dos factores para que provocan, digamos, la facilidad para que SARS-CoV-2 pueda entrar a las células, es que en el epitelio nasal hay células que expresan mucho más este receptor que otras, ¿no? En este caso, las células epiteliales nasales, las caliciformes, las que son encargadas de crear o de sintetizar el moco, y las células epiteliales ciliadas del epitelio de la cavidad nasal, muestran una expresión más alta de este virus, ¿no? Entonces, como la nariz es una de las vías de entrada de este virus, pues hay una relación, ¿no? Entre que pues ahí expreso más cerraduras para la llave del virus, pues es mucho más fácil o hay más facilidad de poder infectar, ¿no? Entonces ahí hay mucha expresión de AC2 y la proteasa que les había comentado que necesita el virus para poder penetrar la célula, ¿no? Eh, Además, estas células epiteliales de la cavidad nasal no solamente expresan en altas cantidades AC2, ¿no? Podría verse que es algo negativo, ¿no? Algo negativo para la persona que hay, precisamente ahí haya mucha expresión del receptor. Pero aparte de haber mucha expresión de los receptores, también hay mucha expresión, o se ha visto la expresión de genes relacionados con la inmunidad innata, ¿no? Principalmente genes que tienen que ver con la producción de interferones. Sabemos que estos interferones se les pusieron precisamente el nombre, precisamente es por eso, porque son citocinas que evitan la proliferación de infecciones virales, ¿no? Entonces, sí, desde el inicio de la infección, desde el inicio de la transmisión, pues hay más receptores en estas células, pero también allí es donde empiezan precisamente la respuesta inmune contra el virus. Y sabemos una respuesta inmune innata contra el virus. Algo muy importante, pues ya hablamos de- del receptor que utiliza el virus para poder entrar. Algo que se ha visto con este nuevo coronavirus, que aunque el SARS y el SARS-CoV-2 es de reciente aparición comparado con el que apareció en el 2003, ambos utilizan a la proteína AC2 para poder entrar a la célula. Pero aquí viene la primera diferencia entre SARS-CoV-1 y SARS-CoV-2, que pues tiene repercusiones digamos, en cuanto el mayor éxito que tiene este virus para infectar, y también tiene que ver con la respuesta inmune, ¿no? Entonces, se ha visto que hay diferencias muy marcadas entre el receptor de SARS con el receptor de SARS-CoV-2, ¿no? La proteína S de SARS-CoV-2 de alguna manera tiene cambios en los aminoácidos. Han aparecido nuevos aminoácidos en esta proteína espiga que le ha conferido la capacidad de unirse con mucho más afinidad al receptor AC2, ¿no? Entonces, de alguna manera, es más eficiente la proteína S del nuevo coronavirus para unirse a AC2, entonces hace una unión mucho más estable y permite la entrada del virus. Esto desde el punto de vista inmunológico es muy importante. ¿Por qué? Porque se ha visto, se probó de hecho en este paper que les estamos mostrando aquí, se mostró que anticuerpos generados contra la proteína espiga de SARS-CoV-1, digamos, el primer coronavirus del 2003, no tenían la capacidad de unirse
digamos, al dominio de unión al receptor de SARS-CoV-2, ¿no? Entonces, desde ahí hay una diferencia antigénica. ¿Por qué antigénica? Pues porque pues, una de los blancos del sistema inmune hacia el coronavirus es la proteína S, ¿no? Entonces, los anticuerpos que de alguna manera generamos contra SARS-CoV no son tan eficientes para SARS-CoV-2, ¿no? Entonces ya hay una diferencia antigénica ahí, ¿no? Tiene que haber una respuesta de nuevo. Obviamente tiene que haber una respuesta de nuevo, eh, pero pues hay esta diferencia antigénica. Y también se le ha puesto mucha atención en que pues las diferencias entre la proteína S de ese nuevo coronavirus, pues le ha conferido esta ventaja de ser más infectivo, ¿no? De alguna manera, tener una capacidad de infectar más que los otros que ya habían aparecido. Entonces, después de ver cosas generales del virus, pues ya vamos a entrar directamente a la respuesta inmune, ¿no? Muchos de los mecanismos de la respuesta inmune que voy a mencionar, que voy a mencionar, pues se ha visto o se sabe de esto gracias al estudio que se ha hecho con los demás coronavirus, principalmente con SARS y MERS, pero que se infiere que eso también está pasando, ¿no? Pasando en el nuevo coronavirus. Pues, pues muy probablemente sí, en cuanto a la respuesta inmune innata, porque la respuesta inmune innata, acordémonos que una de las características de la respuesta inmune innata, entre comillas, es una respuesta inespecífica, ¿no? ¿Por qué inespecífica? Porque esta, digamos, esta división de la respuesta inmunitaria, que a mí no me gusta tanto dividirla, porque sabemos que no están como tal divididas respuesta inmune innata y respuesta inmune adaptativa, sino que ambas colaboran unas con otras para poder llevar a cabo los mecanismos, pero bueno, eso es otra historia. Eh, Muy probablemente sí suceda así con el nuevo coronavirus, porque pues, la respuesta inmune innata, como ya sabemos, una de sus características es que usan receptores que se encuentran en cierto tipo de células que reconocen patrones moleculares, ¿no? Esos famosos PRR, que son los receptores de reconocimiento de patrón, que reconocen PAMs, que son patrones moleculares asociados a los patógenos. ¿Qué quiere decir? Que estos receptores tienen la capacidad de reconocer estructuras que son compartidas entre los patógenos, por ejemplo, entre los diferentes coronavirus o entre los diferentes virus de influenza o entre las diferentes cepas de, de E. coli o entre las diferentes enterobacterias que tienen ese componente del EPS en su membrana. Entonces, lo que hacen estos receptores de la respuesta inmune innata es precisamente reconocer aquellas cosas que no cambian en las bacterias, ¿no? Y en los virus y en los parásitos y en los hongos. Aquellas cosas que no cambian, que se conservan a través de la evolución y pues obviamente que estas estructuras bioquímicas no se encuentran en nuestro organismo, ¿no? Eso es algo también muy importante. Entonces, así se encarga, ¿no? Se encarga el sistema inmune adaptativo de reconocer los diferentes antígenos que puedan entrar a nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, ya desde que entra el virus por las vías respiratorias, por la boca o por los ojos, por cualquiera de las mucosas de exposición, desde ese momento, desde ese primer contacto, se activa la respuesta inmune innata. ¿Cómo se activa la respuesta inmune innata? Pues como les había dicho, ¿no? Desde el primer momento que el virus entra a nuestro cuerpo, el virus provoca la activación del sistema inmune innato. ¿Y cómo lo provoca? Pues los diferentes receptores que contienen las células del sistema inmune innato y aunado al daño que pueda causar el virus en el organismo, este daño que se causa y, eh, y las estructuras que forman parte del virus pueden ser reconocidas por el sistema inmune innato a través de sus múltiples receptores, ¿no? Estos receptores que llamamos PERS. Entonces, el virus tiene proteínas eh, y aparte su material genético que sirven como dianas para el sistema inmune digo, innato, para poder reconocerlo, ¿no? ¿Y cómo lo reconocen? Pues se ha visto en otros coronavirus, y muy probablemente también pase con este, que por ejemplo el TLR7 y el TLR4, bueno, en este caso el TLR7 no lo puse,
pero el TLR7 es un receptor de tipo TOL que reconoce RNA de múltiples virus, ¿no? No solamente del nuevo coronavirus, sino que puede contener RNA de otros virus, ¿no? El TLR4, a pesar de ser un TLR de membrana, no endosomal, tiene la capacidad también de interactuar con la proteína espiga del coronavirus. El TLR3 también se ha visto que tiene mucho que ver con el reconocimiento de RNA vírico. Y algo muy importante, un receptor que se llama L-Sync, que se encuentra o se expresa en las células dendríticas, muy importante las células dendríticas para iniciar las respuestas inmunes innatas y también las adaptativas, pues tiene la capacidad de reconocer a los coronavirus, a la proteína espiga y provocar la entrada de SARS-CoV-2 a las células dendríticas. Bueno, ¿y qué pasa? ¿Y qué pasa cuando digamos, estos receptores reconocen a los coronavirus? Pues lo que pasa es que en las células de la inmunidad innata, estos receptores lo que hacen es provocar la síntesis de unas proteínas muy importantes para el sistema inmune, ¿no? Las famosas citocinas. Esas citocinas son glucoproteínas, hablando bioquímicamente, muy pequeñas, de muy bajo peso molecular, pero que son súper, súper, súper importantes entre la comunicación entre las distintas poblaciones de células inmunitarias, ¿no? Entonces son como que mi maestra de inmunología siempre nos decía, ¿no? Son como las chismosas del sistema inmunológico, porque de hecho es lo que hacen, ¿no? Llevar el mensaje a otras células sobre lo que está pasando, ¿no? Sí, sobre lo que está causando el antígeno en ese momento en el cuerpo, ¿no? Entonces estos múltiples receptores tienen múltiples mecanismos. Unos inducen la producción de citocinas, otros van a inducir la fagocitosis y van a iniciar la batalla contra el coronavirus, ¿no? O el agente patógeno o el antígeno. Y, por ejemplo, cuando el antígeno, por sus múltiples PANs, se une a los múltiples PRR de las células del sistema inmune innato, pues va a empezar la producción de citocinas proinflamatorias como interleucina 6, interleucina 1, interleucina 8, el factor de necrosis tumoral alfa, los interferones de tipo 1 y 3, la interleucina 12, la interleucina 18 y pues la proteína quimioatractante de neutrófilos. Voy a ir mencionando cada una de ellas, describiendo sus funciones para entrar en contexto, ¿no? ¿Para qué sirve estas citocinas? ¿Qué por qué las expresan estas células del sistema inmune innato, ¿no? Pero también acá cabe mencionar, no lo mencioné, que una de las células que les gusta infectar al, este, al coronavirus, al SARS-CoV-2, son los neumocitos tipo 2, ¿no? Los neumocitos tipo 2 expresan este receptor, el AC2, que permite la entrada del virus, ¿no? Pero otra de las cosas que hace el neumocito tipo 2, a pesar de ser susceptible a la infección por el virus, también tiene la capacidad de iniciar respuestas inmunes adaptativas, ¿no? Y principalmente las respuestas inmunes de interferón. Como ya sabemos, los interferones son, son citocinas que interfieren con la replicación de los virus, ¿no? Y causan algo que se llama estado antivírico en las células. Estos interferones, todas nuestras células tienen receptores para interferones, ¿no? Cuando el interferón que se está produciendo llega y se pega al receptor de la célula, en la célula empieza la activación de genes eh, necesario para proteínas que van a empezar este estado antivírico del que yo les hablo, ¿no? Tres cosas van a pasar cuando los interferones se unen a sus receptores y van a impedir la replicación del virus. Primero, los interferones van a provocar la inhibición de la traducción de las proteínas. ¿Qué quiere decir? Va a haber una modificación a nivel de los ribosomas en la célula para impedir que se lleve a cabo la traducción. Y cuando no se lleva a cabo la traducción, pues obviamente no puede haber traducción de las proteínas, en este caso proteínas virales, y pues se detiene de alguna manera el ciclo replicativo del virus. O también eh, puede provocar que se expresen enzimas, en este caso más específicas RNasas, y como su nombre los dice, son enzimas que degradan RNA del virus. Entonces también por ahí le podemos pegar a los virus. Entonces los interferones tienen la capacidad de provocar la expresión de estas RNasas en las células y también impedir el ensamblaje de las células. Te digo, de las proteínas en las células, ¿no? Y algo muy importante, también los interferones
tipo uno y tipo 2 eh, actúan sobre otras células para activar este mecanismo de antiibérico y que también las otras células empiecen a expresar mucho más MHC de clase uno, que sabemos que estas moléculas del MHC de clase uno son importantes para la activación de linfocitos T, principalmente los linfocitos T CD8, que son los que se activan contra las infecciones virales, ¿no? Y también otras citocinas, como por ejemplo la interleucina 6, la interleucina 1 y la interleucina 8, citocinas proinflamatorias, que lo que van a hacer es activar precisamente el sistema inmunológico y van a provocar el reclutamiento de más células inmunes al lugar de infección, ¿no? Muy, muy importante. El TNF-alfa causa cambios muy importantes a nivel del endotelio, permitiendo el paso de los leucocitos de la sangre hacia los tejidos, los interferones tipo uno y tipo 2 y tipo 3 que ya les había dicho, eh, que son muy importantes para detener la replicación del virus. La interleucina 2, muy importante, que es secretada por las células dendríticas, que tiene la capacidad de activar otras células muy importantes en la respuesta antivírica innata, que son las células NK, la interleucina 18, que es una interleucina que puede ayudar a la activación de los linfocitos, y la proteína quimioattractante de los macrófagos, que es también muy importante, ¿no? Todas ellas lo que van a van a permitir el reclutamiento de más células inmunes al lugar de infección y aparte no solamente las va a reclutar, ¿no? Las va a activar o va a potenciar sus mecanismos de destrucción de patógenos, ¿no? Entonces, de esta manera, eh, y probablemente pasa casi en todas en la mayoría de las veces que nos enfrentamos a los antígenos, el sistema inmune innato lo supera con estos múltiples mecanismos, ¿no? Pero si no llega a ocurrir de esta manera, que el sistema inmune adaptativo no es capaz de eliminar a los agentes extraños, en este caso los antígenos, eh, tal vez el virus, SARS-CoV-2, pues se activa la otra respuesta, ¿no? La respuesta adaptativa o específica, donde ya participan los linfocitos T productores de citocinas o los linfocitos T citotóxicos que destruyen células infectadas con virus o los linfocitos B que son los productores de anticuerpos, ¿no? Entonces es como que la segunda línea de defensa. Y parte de las citocinas que se secretan en esta parte de la respuesta inmune sirven para activar la respuesta inmune adaptativa, ¿no? Algo muy importante que lo dejé como que aparte, otro mecanismo muy importante de la inmunidad innata contra infecciones de, de naturaleza vírica, causada por virus, son las células NK, ¿no? Las llamadas células asesinas naturales o natural killer, que se encargan precisamente de defendernos contra estos agentes patógenos, contra los virus, ¿no? Las células NK son muy importantes en este sentido, ¿no? Y son muy importantes que han propuesto muchas preguntas. Por ejemplo, una de las preguntas más importantes es ¿por qué, por qué los niños no representan un grupo de riesgo en esta nueva enfermedad, COVID-19? Por ejemplo, aquí hay un paper que empieza, o el título es una pregunta, ¿no? ¿Qué, qué secreto es el secreto que esconden los niños, ¿no? Contra el dilema del coronavirus, ¿no? Y aquí precisamente habla sobre eso, ¿no? Que los niños pediátricos, de alguna manera, eh, tienen, eh, tienen mayor número de células circulando, mayor número de NKs comparado con adultos. La población de NKs es mucho mayor en niños que en adultos. Y aparte no son NKs normales, son NKs muy seguramente que han sufrido el famoso fenómeno de training o entrenamiento. Los niños, a- aparte del coronavirus, pues son blancos de muchas infecciones con virus respiratorios durante la niñez. Y entonces, cada vez que un niño se va enfrentando a una infección viral, a un, a un,
a un virus respiratorio, sus NKs como que van ganando experiencia y eso les permite de alguna manera combatir contra, contra una nueva infección viral, no precisamente con la misma que se enfrentó antes, pero el encuentro de antes le ayudó para activarse de manera mucho más rápida, más eficiente contra la nueva infección vírica. Podría llamarse, o podría decirse que es un tipo de memoria que se genera algunas células de la respuesta inmune innata, ¿no? Pero como sabemos, de manera casi dogmática, que, pues que la respuesta inmune innata no tiene memoria, pero pues en este caso se ha visto que sí genera un tipo de memoria, pero un tipo de memoria cruzada, ¿no? Cruzada quiere decir que pues les había dicho, ¿no? Los niños que tienen recurrentes infecciones con virus respiratorios les puede ayudar para hacerle frente a nuevos que no se han enfrentado, ¿no? Y del otro lado del río, está el otro ejemplo, ¿no? En los adultos principalmente hay una disminución de los NK y se ha visto una disminución y una inhibición y un número menor de la de población de estas células en los adultos y principalmente en los pacientes graves por COVID. En los pacientes graves por COVID, un estudio que se hizo, pacientes que tenían los síntomas graves de la enfermedad, se midió tanto las poblaciones celulares. En este caso sabemos que las NKs les había dicho que son importantes para eh, la respuesta contra los virus y se midieron en poblaciones de NK y poblaciones de linfocitos TCD8 citotóxicos, ¿no? Porque son importantes estas dos células para la defensa contra los virus. Y se vio que hay una expresión, bueno, primero se vio que hay una expresión en esas células de un receptor que se llama el receptor NKG2A. Ese receptor NKG2A es un receptor de inhibición. ¿Qué quiere decir? Un receptor de inhibición. Aquí en la imagen podemos ver esta imagen que pues, traté de generar, perdón, para explicar cómo funcionan las células NK. Las células NK funcionan, ellas no tienen la capacidad de reconocer de manera directa al antígeno, ¿no? Lo que hacen es reconocer el estrés que pueden tener algunas células o el daño que pueden estar sufriendo algunas células. Se manejan por señales de daños, digamos. Y actúan a través de dos tipos de receptores, los receptores inhibitorios y los receptores activadores, ¿no? Entonces es como un tipo de freno y acelerador. Cuando, cuando por ejemplo, en la membrana de las células se encuentran tanto los ligandos inhibitorios y los ligandos activadores y reconocen a sus receptores específicos en las células NK, quiere decir, los receptores activadores reconocen su ligando y los receptores inhibidores reconocen su ligando, la célula NK no se activa y no le hace nada a la célula. Pero, por ejemplo, si el receptor activador sí encuentra su ligando, pero el receptor inhibidor no encuentra su ligando, por ejemplo, uno de los ligandos del receptor inhibidor es el MHC de clase 1. Muchas de las infecciones por virus provocan la expresión a la baja del MHC de clase 1, entonces es una señal de peligro. No hay expresión de MHC1, de MHC de clase 1, entonces no se une nada con el inhibidor, solamente en este caso con el freno, solamente está el pedal del acelerador, pues vamos, se va como gordita en tobogán en la NK a empezar a secretar granzima B y perforina. Sabemos que la granzima es una proteína que induce la apoptosis o la muerte celular de las células, en este caso de las células infectadas. Y precisamente uno de los receptores inhibitorios, aparte del MHC de clase 1, son, bueno, es su ligando. Uno de los receptores inhibidores es el NKG2A. Hay un aumento de la expresión de este receptor inhibitorio en las células NK y en los linfocitos TCD8, ¿no? Y por lo tanto, pues hay una pobre activación de este tipo de células. Además, se mide la producción de las diferentes citocinas que se generan en estas dos poblaciones celulares y hay una disminución de la granzima B, muy importante para destruir células infectadas con virus.
y una disminución del interferón gamma, que también es muy importante para la función de estas células, ¿no? Entonces se ha visto que hay una disminución y un aumento de la expresión de un receptor inhibitor en pacientes graves con COVID, ¿no? Algo ya relacionado con la respuesta inmune a a la nueva enfermedad, ¿no? Entonces, están los dos lados, ¿no? Las células NK son muy importantes. Tan importantes son que son las que nos protegen, aparte de las infecciones víricas, muchas de las NK son las que nos protegen contra la aparición de células neoplásicas, ¿no? Nos protegen de la aparición de ciertos tipos de cáncer. Muy importantes, ¿no? Hay que cuidar nuestras células NK y sí, las podemos cuidar, de hecho, las podemos cuidar porque también, no lo menciona aquí, pero hay un artículo donde dice que la obesidad, el estar obeso y tener obesidad mórbida provoca una disminución en la actividad de estas células de NK. Entonces, podemos cuidarlas, ¿no? Alimentándonos bien. Eh, Aparte, pues esos son los múltiples mecanismos que puede usar la respuesta inmune innata contra el coronavirus, pero como decía el doctor Leopoldo, ¿no? Muchos, más bien conocido como el Polo Bueno para muchos de sus alumnos del CIMBESTAT, eh, son muy inteligentes los patógenos, ¿no? Saben de tácticas militares y saben dónde cortar los circuitos de la respuesta inmunitaria. Y con los coronavirus no es la excepción, ¿no? Entonces se ha visto que para SARS y MERS se sabe, no se sabe si SARS-CoV-2 pueda estar haciendo lo mismo, probablemente sí lo pueda estar haciendo. Estos coronavirus tienen bueno, en este caso tres mecanismos que pueden provocar la evasión del sistema inmune, ¿no? Bueno, cuatro mecanismos, ¿no? Eh, Puede haber las mutaciones virales. Sabemos que estos son virus de RNA y son susceptibles a tener mutaciones. Y esas mutaciones, por ejemplo, pueden caer en epítopes que reconocen la respuesta inmune adaptativa, ¿no? Entonces, eso puede generar un cambio en la antigenicidad del, del virus y que, que los anticuerpos y las células de memoria que se habían formado anteriormente ya no funcionen con la nueva variante, ¿no? Puede pasar, puede pasar. Eh, También hay pues como agotamiento de la respuesta inmune, como yo les decía, como lo que pasa con la CNK y los CD8 de los pacientes con COVID grave que vimos anteriormente, o puede haber una desviación del perfil de inmunidad celular, por ejemplo, una respuesta de tipo TH1 es muy importante para sobrellevar este tipo de infecciones, pero desvía la, a la, la respuesta hacia un tipo TH2, ¿no? Aparte, por ejemplo, tiene otros mecanismos en la respuesta inmune innata, por ejemplo, proteínas del virus o el mismo virus puede impedir la vía de señalización del receptor de interferón. ¿Qué quiere decir? Aunque el interferón se esté sintetizando, se esté excretando, se esté liberando y se una a su receptor, va a haber una interrupción entre la cascada de señalización, la señalización a través de STAT y YAT, eh, y pues no va a haber la producción de más interferones, ¿no? Y del estado antivírico que les había comentado. Por ejemplo, también puede haber inhibición en cuanto a las cascadas de señalización de los TLR7 y 3 o de otros receptores que no están precisamente en endosomas, pero que pueden estar en el citoplasma, como los receptores de tipo RIT1 o el MDA5, que reconoce también material genético de virus. También puede haber inhibición en sus cascadas de señalizaciones, en la señalización, y todo esto tiende a repercutir principalmente con la producción de los interferones de tipo 1, ¿no? Entonces, si no hay interferones de tipo 1, no hay producción de interferones y pues no se activa este estado antivírico, que es el primero que se activa cuando hay una infección viral, ¿no? Entonces, desde el principio, el sistema inmune y el coronavirus están batallando, ¿no? Uno con otro tratando de hacerse daño. Eso es lo que se ha visto, ¿no? Y como les digo, muchas de las infecciones pueden ser resueltas por la inmunidad innata, pero si no es así, podemos pasar al siguiente nivel, que es la inmunidad adaptativa, ¿no?
Entre la inmunidad adaptativa sabemos que pues, hay dos tipos de inmunidad adaptativa, pero que tampoco están separadas unas de otras, ¿no? Está la llamada inmunidad humoral, que tiene que ver con la producción de anticuerpos, y está la llamada inmunidad celular, que tiene que ver con la activación de células T, ya sean citotóxicas o cooperadoras, ¿no? Pero pues entre ellos hay una cooperación y de alguna manera se unen los dos tipos de respuesta, tanto la humoral como la celular, ¿no? ¿Y cómo se inicia? Pues este virus en los lugares donde infecta, en las mucosas de exposición, en el pulmón, puede ser captada por las células presentadoras de antígeno, en este caso las células dendríticas, con sus múltiples receptores puede reconocer al coronavirus, fagocitarlo, procesarlo, migrar a los ganglios linfáticos y ahí empezar el proceso de presentación de antígenos y la activación de las diferentes subpoblaciones de linfocitos T. O puede pasar que el virus, parte de los virus, muy importante, sabemos que también el complemento es muy importante en la respuesta, en las primeras respuestas contra las infecciones virales. El virus o parte de los virus pueden llegar vía linfática por los vasos, por los linfáticos aferentes a los ganglios linfáticos drenantes más cercanos o en donde esté la célula específica del antígeno y por ejemplo en los folículos, que son estas partes del ganglio linfático donde están principalmente los linfocitos B, el linfocito B tiene la capacidad reconocer de manera directa al antígeno, ¿no? Mientras que los linfocitos T, tanto los CD8 como los CD4, tienen que reconocer al antígeno a través del complejo mayor de histocompatibilidad. De tipo 2 para los CD4, tipo 1 para los CD8, ¿no? Entonces empieza la cascada de activación de los linfocitos, ¿no? Por ejemplo, se ha visto que eh, los, los, las células que se activan a través o a partir de ese tipo de antígenos, se da una activación de tipo de linfocitos TH1, ¿no? Y también se ha visto que pueden haber generación de TH17. Eh, estos linfocitos TH1 y TH17, como ya sabemos, son las principales características de los T-helper es la producción de citocinas. Esas citocinas van a ayudar para aumentar digamos, potenciar los mecanismos de destrucción de la inmunidad innata, ¿no? Van a ir al lugar de infección, van a producir estas citocinas y estas citocinas van a ayudar a activar a otras células, ¿no? Pero también como se trata de un virus, de un patógeno intracelular, la respuesta también específica o ideal que debería montarse es una respuesta de tipo CD8, ¿no? Un CD8 que reconoce el antígeno a través del MHC clase 1, se convierte en una célula T citotóxica, viaja hacia los pulmones, principalmente porque es el lugar donde se está replicando el virus, y mata a las células que están infectadas, ¿no? Eh, Uno de los epítopes o determinantes antigénicos que reconocen las células CD8 citotóxicas son proteínas o son epítopos que están dirigidos, que son parte de la proteína N de la nucleocápside y de la proteína M, ¿no? Entonces, estos son como que los aspectos a los cuales van dirigidos estos linfocitos citotóxicos. Se ha visto que para SARS-CoV-1, todavía después de un estudio de 11 años, se han encontrado células de memoria contra contra esta infección. Entonces, lo que quiere decir, o lo que podemos inferir a partir de eso, es que pues, en SARS-CoV-1 sí se genera un tipo de memoria inmunológica, ¿no? Y por otro lado, también hay producción de anticuerpos, ¿no? De anticuerpos, ya sabemos, ¿no? Ese tipo de reconocimiento de antígenos timodependientes. Timodependientes, ¿por qué? Porque necesitan de la cooperación de una célula T, una célula B, para generar, digamos, anticuerpos de alta afinidad y de alguna manera generar células de memoria. Entonces, esta cooperación TB es muy importante para la generación de anticuerpos. Y los anticuerpos que se generan generalmente son dirigidos también contra la proteína espiga del coronavirus, ¿no? Los IgM, los IgG que se producen van contra ese determinante antigénico, ese blanco, la proteína espiga. Entonces,
pues así pasa, y así se monta una respuesta inmune adaptativa, ¿no? Y que de manera ideal, los anticuerpos lo que van a hacer es, por ejemplo, una de sus funciones es la de neutralizar en este caso al virus, eh, neutralizar y impedir que entre a la célula diana, o las células TCD8 lo que van a hacer o a lograr es matar células infectadas, que pueden ser reservorios, lugares donde están replicando los virus, y pues los virus que de alguna manera se hayan liberado son blanco de los anticuerpos, ¿no? Y ambas respuestas, trabajando en conjunto, muchos de los pacientes logran superar las infecciones gracias a estos mecanismos, ¿no? Y no pasa más allá. El problema es cuando estos mecanismos, tanto la inmunidad innata como la inmunidad adaptativa, se salen de control, ¿no? Hay respuestas ineficientes, respuestas exacerbadas de las células, y causan, causan las complicaciones de la enfermedad, ¿no? O propician la aparición de la enfermedad grave por SARS-CoV-2, ¿no? Entonces, como yo les decía, ¿no? Otra cosa muy importante en cuanto a la inmunidad innata y adaptativa, uno de los genes que se ha visto no solamente en SARS-CoV-2, sino en que casi todas las infecciones, que hay genes que están implicados en la susceptibilidad a infecciones, ¿no? Y uno de esos son los genes del HLA o del MHC clase 1, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que nuestro MHC, tanto de clase 1 como de clase 2, algunas variantes van a determinar qué tan resistente o qué tan susceptibles somos algunas personas a infectarnos con algunas bacterias, algunos virus, algunos parásitos. Inclusive estas moléculas del HLA o del MHC también predisponen, por ejemplo, a la aparición de enfermedades autoinmunes como el lupus, eritematoso sistémico, por mencionar uno, ¿no? Y se ha visto que algunas variantes de estas moléculas, por ejemplo, se ha visto que el HLA, el MHC clase 1, HLA-B 46, es uno de los epítopos, bueno, digo, es uno de los MHC que une menos péptidos o que unió menos péptidos del SARS-CoV-2. Este es un estudio que se hizo in silico, que quiere decir un diseño bioinformático, la computadora, pero pues que, que puede inferirse que esté pasando también en la vida real. Y las personas que tengan esta variante del MHC, de alguna manera van a ser susceptibles a la infección. Por lo contrario, otra molécula del MHC, de clase 1, el HLA-B 15, presentó una mayor capacidad para unir y presentar péptidos de SARS-CoV-2 in silico. ¿Qué quiere decir? Que esta molécula une mucho más péptidos del nuevo coronavirus, entonces podría ser una variante que nos proteja contra la infección, ¿no? Entonces tenemos esa dicotomía entre variantes de MHC que nos predisponen a la enfermedad y variantes de MHC que nos protegen de la enfermedad. Entonces, en cuanto les decía, ¿no? Una respuesta inmune eficaz nos ayuda eh, a superar la infección, ¿no? Y es lo que pasa con la mayoría de las personas que se infectan con ese nuevo coronavirus. Pasan de tener síntomas muy leves o no tener o presentar síntomas, y después su sistema inmune eh, supera la infección, ¿no? Pero hay otras personas que se agravan, personas principalmente que tienen otras enfermedades asociadas a la disfunción del sistema inmunológico, que pueden desarrollar la enfermedad grave de esta nueva enfermedad, ¿no? Causada por este nuevo virus. Entonces aquí hay un reporte de caso, que quiere decir un caso clínico, sobre la recuperación de una paciente con COVID. Entonces, fue una de las primeras pacientes, ¿no? Que tuvo los síntomas, le hicieron la prueba, dio positivo, estuvo internada en el hospital y se le hizo un seguimiento, se le hizo un tipo de cinética de la respuesta inmune. ¿Qué quiere decir cinética de la respuesta inmune? Se midieron varios componentes del sistema inmunitario a través de los días en que iba evolucionando la enfermedad, hasta que
se fueron los síntomas y se le dio de alta a la persona, ¿no? Entonces, una persona que de alguna manera superó la infección, ¿no? Entonces, aquí está reportado en este paper, en este reporte de caso de esta paciente, ¿no? Esta paciente, bueno, voy a mencionar algunas de las características, aquellos los que son médicos, yo no soy médico, cabe mencionar, yo soy químico farmacéutico, pero pues entendemos más o menos esas cosas, ¿no? Entonces, ese era el caso de una mujer de 47 años que era procedente de uno de los lugares endémicos en ese momento, donde surgió el nuevo coronavirus de la provincia de Wuhan, ¿no? 4 días antes del ingreso, ¿qué quiere decir? Antes de ingresar al hospital, tuvo síntomas como letargo, dolor de garganta, tos seca, dolor torácico y una disnea leve y fiebre. Bueno, eso es muy importante, ¿no? O sea, tenía una complicación para respirar, pero muy leve, eh, pero es un signo de alarma para ya acudir al médico. Bueno, tiene un reporte de viaje. Ella es una ciudadana que viajó de China a Australia. De hecho, en Australia fue donde se le atendió y donde se le hizo este seguimiento, ¿no? Antes de aparecer los síntomas, viajó de China a Australia 11 días antes de la presentación de los síntomas. Ya al ingreso al hospital le hicieron una exploración y un examen clínico que reveló que la paciente tenía una temperatura aproximadamente de 38,5 grados centígrados, una frecuencia del pulso de 120 pulsaciones por minuto, su presión o tensión arterial 140/80 y a la auscultación presentaba ruidos que podrían indicar que había secreciones en las vías bronquiales, ¿no? Que había un tipo de obstrucción y que lo que provocaba la dificultad de alguna manera para respirar. Después se le hizo la prueba que se hace para detectar este virus, dio positivo a la PCR, a la transcriptasa reversa, para el SARS-CoV-2 en el día 5, que es decir, se lo hicieron al otro día, y en el día 4, ¿no? En el día 5 le volvieron a hacer una PCR y en el día 6 le volvieron a hacer otra PCR y aún era positivo. Pero en el día 7 se hizo otra vez la PCR y ya no dio positivo en las diferentes muestras biológicas de la paciente. ¿Qué quiere decir? Del exudado nasofaringeo, del exudado faringeo, la sangre y las heces. Y entonces no, ya no había presencia del virus, ¿no? En el día 7 ya era negativo eh, de para la PCR. Probablemente por dos razones, ¿no? O ya no estaba el virus o estaba en tan pequeñas cantidades que ya no era posible o la sensibilidad de la prueba ya no permitía detectarlos, ¿no? Eh, y ya después en el día 11 se dio de alta a la paciente, o sea, se le dio la alta, ya había dado negativo a la prueba de PCR, se le dio de alta. El 13 ya no presentó más síntomas, el día 13, y en el día 20 todavía hubo medición de anticuerpos, todavía se estaban produciendo anticuerpos contra SARS-CoV-2 de manera, digamos, eficiente. Entonces, vamos a ver la cinética. ¿Qué es lo que hicieron para seguir la respuesta inmune en esta paciente? Pues se midieron precisamente componentes de la respuesta inmune. Por ejemplo, aquí hay una gráfica eh, que nos muestra, digamos, la aparición y desaparición de los síntomas correlacionados con los niveles, ¿no? Los niveles de, en este caso, de de virus en la sangre, perdón, en las muestras, ¿no? En las diferentes muestras, ¿no? Pues en los días 4 que empezaron los síntomas, por ejemplo, los principales, la fiebre y la tos, había síntomas y pues de alguna manera en las diferentes muestras biológicas hubo una detección del virus, ¿no? Pero en el día 7 ya no hubo una detección del virus y eso se correlacionó con la desaparición de algunos de los síntomas. Uno de los síntomas que desapareció principalmente fue la fiebre y poco a poco pues, la tos iba disminuyendo hasta que en el día 13, donde ya no hubo detección del virus,
pues tampoco se presentaron este tipo de, de signos o síntomas, ¿no? Ya no había tos y ya no había fiebre. También se midieron, por ejemplo, poblaciones celulares muy importantes. Este, se hizo una, ok, no, estoy, se midieron los anticuerpos del paciente contra el nuevo coronavirus. Eh, Cabe resaltar que la técnica con la cual hicieron la medición de los anticuerpos, la detección de anticuerpos se hizo por inmunofluorescencia. ¿Y qué decir? Bueno, primero lo que hicieron fue infectar células de tipo Vero con SARS-CoV-2 y después identificar al virus con eh, digamos, anticuerpos del virus dirigidos contra el virus por medio de inmunofluorescencia, ¿no? Entonces, eh, vemos que la detección de los diferentes isoformas, bueno, en este caso isoformas, no, isotipos de anticuerpos en los diferentes días, pues iba aumentando, ¿no? Desde el día 7 hasta el día 20 pues hubo un aumento en la producción de anticuerpos contra los antígenos en las células Vero. También se hizo se midió por citometría de flujo algunas poblaciones celulares, como las células productoras de anticuerpos, en este caso las células B, las células T foliculares, muy importantes para la activación de los linfocitos B, las células TCD8, las células TCD4, las células NK y algunos monocitos. Y vemos que la cinética muestra un aumento gradual de esas poblaciones celulares mientras va avanzando, digamos, los días después de la aparición de los síntomas. Y eso se va correlacionando, si hubiéramos puesto también aquí, hubiéramos graficado también los niveles o la concentración de antígeno. Por ejemplo, hay un momento, voy a hacer hincapié en esta gráfica, que hay un momento en el día 9 donde hay mayor expresión de células TCD8 y CD4 y se correlaciona directamente con la disminución de la carga viral. Sabemos que una de las principales células que hay en una infección viral son las células de tipo CD8, ¿no? Las citotóxicas. Pues hay un aumento de estas, este, de estas células y células productoras de anticuerpos también hay un aumento y las células de foliculares, ¿no? Una de las poblaciones celulares más importantes contra las infecciones virales son los linfocitos TCD8, ¿no? Bueno, entonces veamos esta publicación que también tiene que ver con el coronavirus SARS-CoV-2, con COVID. Para hacerles un resumen, se ha visto que en los pacientes que evolucionan a una, este, a una enfermedad grave, la población de NK6CD8 en pacientes con SARS-CoV-2, en casos severos, pues se ha visto una disminución de esta población celular en los pacientes. Aparte, las poquitas células que tienen, eh, hay un aumento del receptor inhibitorio NKG2A en estas células en los pacientes con COVID de presentación grave, ¿no? Después del tratamiento de esos pacientes, algunos que respondieron al tratamiento, se restablecieron los niveles tanto de NK y CD8 y una reducción del receptor inhibitorio, ¿no? Eh, entonces se dedujo, bueno, se llegó a la conclusión que la infección por SARS-CoV-2 puede de alguna manera descompensar la inmunidad antiviral, quiere decir desregular las, las, la- las células CD8 y NK, que son muy importantes contra los virus. Cabe mencionar que estas personas que estaban dentro de la categoría de casos severos eran personas que estaban en promedio, o la edad promedio de estos casos era de 60 años, de 60,6 años, ¿no? O sea, gente mayor. Pues
en los intervalos de 58 a 82. Pues aquí no, hay otra cosa que vamos deduciendo entre la plática, que la edad es un factor muy importante que decide de alguna manera entre la presentación de un caso grave o que sea una infección meramente leve. ¿Ok? Otra, otra, otra cosa a considerar es el complemento, ¿no? El complemento es un blanco en COVID-19, se refiere a que tendríamos que ponerle atención al complemento en los pacientes graves con SARS-CoV-2, pues se ha visto con los otros coronavirus en los ensayos, en ratones que son deficientes, que quiere decir que de alguna manera se les ha condicionado a que sinteticen el componente 3 del complemento, C3, infectados con SARS-CoV, mostraron menos disfunción respiratoria, ¿no? Se ha visto también que en pacientes, en biopsias de pulmonares de pacientes COVID, se muestra depósitos de C3 y hay un aumento plasmático de C5A en el suero de pacientes con COVID-19. Entonces, de alguna manera, el complemento también estaría jugando un papel importante en el desarrollo de las manifestaciones de la clínica grave de los pacientes. Como les había dicho, se ha visto en los otros coronavirus y pues se ha propuesto, ¿no? Que también podría ser un blanco para, para el tratamiento, ¿no? De alguna manera, utilizar fármacos que sean antagonistas de C3 y C5A para evitar pues la inflamación exacerbada que se ve en los casos severos y pues evitar el síndrome de distrés respiratorio que tienen estos pacientes. Entonces el complemento también puede estar jugando un papel clave en el desarrollo de la fisiopatología en los casos severos. Entonces ya para ir terminando entonces, otra de las cosas que se ha visto si bien la prueba o el estándar de Europa para diagnosticar COVID-19 es la radiografía y la RT-PCR, pero algunos estudios de laboratorio y algunos estudios de gabinete nos pueden de alguna manera orientar en el diagnóstico, ¿no? Por si no se cuenta con estos estudios especiales en los laboratorios o en los centros de salud. De alguna manera se han reportado algunas alteraciones en los parámetros de los laboratorios, ¿no? Por ejemplo, algo que se ha mencionado mucho es la linfopenia. Hay una linfopenia marcada eh, en los pacientes con COVID y esto se cree por muchas cosas. Una de las cosas que más se acepta que la linfopenia es causada por daño directo del propio virus a los linfocitos T, como blancos de, para ser infectados también, pero también se ha visto un tipo de neutrofilia, un aumento en los neutrófilos, hay trombocitopenia, hay una elevación de la lactatodestrogenasa, hay una elevación de la proteína C reactiva, una elevación del dímero D que pues, nos puede estar indicando un síndrome o síntomas o signos de coagulación intravascular diseminada. Hay un aumento muy notable de la interleucina 6, aumenta más allá de los 10 picogramos por mililitro y ya puede considerarse como elevado, aunque la interleucina 6 tampoco es un estudio de laboratorio de rutina. También citocinas no está considerado como los estudios de laboratorio de rutina. Pero pueden ser algunos parámetros que pueden estar elevados en las personas con SARS-CoV-2 y tomar a consideración si no se tiene o no se cuenta o está muy lejos el laboratorio estatal de referencia epidemiológica del hospital, ¿no? Entonces, para de alguna manera actuar de manera más rápida, ¿no? Estos son algunos datos de laboratorio que se han encontrado, un consenso que se ha hecho de las múltiples publicaciones que han, han, este, han hecho. Eh, pues ya después, como ya sabemos, la llamada tormenta de citocinas que
poder ser la causante de todos los problemas en COVID en las personas graves, ¿no? Una desregulación de la respuesta inmune innata. Una teoría, la llamada sepsis viral, que como otras sepsis bacterianas, pues el daño se ha identificado en múltiples tejidos y órganos y la detección del virus en otras muestras biológicas sugiere un daño directo del virus. La elevación de la interleucina 6, la interleucina 1, factor necrosis tumoral y todas esas interleucinas proinflamatorias pues se han visto que están más allá de los niveles normales, ¿no? En pacientes con COVID. Y pues todo eso puede llevar a, pues a la disfunción de muchos órganos, ¿no? Inclusive del endotélio. La elevación del dímero D, como les había dicho, muestra o puede mostrar una coagulación intravascular diseminada, ya sea por desregulación del sistema de coagulación o por el daño directo al endotelio. Y la linfopenia puede deberse a un daño directo a los virus, eh, que más que un mecanismo relacionado con el FAST, ¿no? Que es la muerte de los linfocitos, pero por apoptosis, ¿no? Entonces aquí había una destrucción directa del virus a los linfocitos, por eso puede explicar la linfopenia. Lo mismo, el estado, digamos, severo contra el estado normal de la enfermedad tiene que ver con la producción de estos mediadores inflamatorios que causan el edema pulmonar, la disfunción de los alveolos, la dificultad para respirar y después pues, la diseminación o el efecto sistémico de esas citocinas también repercute más allá del pulmón, ¿no? Y otra de las cosas que ya para terminar son este paper y hay muchos otros donde una de las teorías por las cuales a las personas mayores y con comorbilidades, enfermedades que afectan directamente a su sistema inmunológico, tienen más probabilidad de desarrollar eh, las, las, los síntomas graves, ¿no? Tiene que la edad es un factor muy importante, ¿no? Las personas que desarrollan síntomas graves, por lo general, la mayoría son personas grandes, personas que tienen más allá de 65 años. Y una de las cosas que se propone en este artículo, donde dice la respuesta innata exacerbada para SARS-CoV, o hay una respuesta innata exacerbada en SARS-CoV en primates no humanos de edad avanzada. ¿Qué quiere decir? Se hace la comparación de la respuesta inmune innata a la infección de SARS-CoV-2 en monos relativamente adultos, en jóvenes, perdón, con monos que ya son eh, eh, prácticamente viejitos, ¿no? Y los viejitos, los monos o los primates viejitos, pues demuestran una exacerbación de la respuesta inmune, ¿no? A un aumento de la producción de estas citocinas y por lo tanto un fallo de los órganos. Y una de las cosas que se propone aquí es que pues entre más grandes seamos, más hay mucha más deficiencia en uno de los sistemas muy importantes que es el sistema antioxidante, que es este grupo de enzimas que nos protege de los radicales libres, ¿no? Pues a ver, poca eficacia del sistema antioxidante, hay más producción de radicales libres y esos radicales libres pueden aumentar la inflamación, ¿no? Es una de las cosas que se propone. Y otra de las cosas que también ya se sabe, que a medida que va aumentando la edad, va surgiendo este fenómeno de inmunosenescencia, ¿no? Que nuestras células del sistema inmune se van deteriorando, ¿no? De alguna manera se van haciendo también viejitas y pues ya no responden de manera igual. Bueno, hasta aquí pues creo que sería todo. Espero que les haya servido de algo. Eh, y pues si tienen alguna anotación, alguna contribución, alguna pregunta, pues con mucho gusto les estaré respondiendo. Pues ahí tienen mi correo por si alguna vez quieren escribirme. Y pues nada, gracias y gracias a OpenLab por darme este espacio, ¿no? Eso sería todo por el momento.